un año, como sabéis, hubo un conflicto muy importante en Asturias, el conflicto de la minería. Un conflicto que, por varias razones, una por su intensidad, por su virulencia, y también por la implicación en él no solo de la minería, sino de otros sectores precarios del paro y de otros sectores del paro y con una precariedad terrible, se sumaron a él. Bien, este conflicto, una de las cosas importantes que tuvo fue que una sociedad como la asturiana, una sociedad un poco que parecía dormida, que parecía anquilosada, parece que este conflicto la despertó, la hizo ponerse en pie, volvió a situar a Asturias y a la clase obrera asturiana en el mapa y como una referencia no solo para la lucha obrera del Estado español, sino también en Europa, Latinoamérica y en muchas partes del mundo, junto al resto de la clase obrera que se levantaba por muchas más cosas. Bien, aquel conflicto terminó, pero con esa idea de ponerse en pie, una serie de organizaciones sindicales y colectivos sociales y personas a título individual, decidimos continuar esa movilización, que no se acabara, que la llama que había prendido en Asturias siguiera, no solo en Asturias, sino en el resto del Estado. En ese sentido, y bajo una consigna que era Asturias en pie, empezamos a hacer muchas movilizaciones, muchas concentraciones, muchas manifestaciones, participamos en muchos conflictos obreros y queremos seguir hoy manteniendo esa llama de la minería, de la lucha minera, mantenerla viva y seguir peleando por todos los derechos de la clase obrera. Y ahora, para hablar un poco más de todo ello, José Marín, un compañero que trabajó muchos años en la mía y que ahora, bueno, aunque profesionalmente ya no sigue trabajando porque está ya retirado, pero continúa luchando junto con los demás compañeros en el conflicto pasado y en los conflictos que se están dando ahora. Bueno, primero agradecer a todo el mundo la asistencia. Yo creo que una cosa muy buena estos encuentros tenían que tener una continuidad, porque pienso que de donde parte esto de Asturias en pie hay mucho que hacer y que no se convierta en lo que quisieron hacer el otro día del renacimiento del Día de la Cultura y tener que soportar a uno que hundió a Asturias, tener que soportar ver pasear por allí al Tini Areces. Aquí hay una siente y sobre todo una siente moza que yo, al menos yo, creo en ella y creo que con ellos esto va a poder cambiar. Voy a leer el comunicado que no lo escribí yo, lo escribieron ellos y para mí resulta muy reconfortante leerlo porque me encuentro identificado totalmente con él. Voy a agradecer especialmente a la gente que desde Cantabria vino, que bueno, ya hay que tener humor para aguantarnos a nosotros un poquitín. Bueno, durante el pasado año 2012, acontecimientos como la huelga del transporte, la huelga de la minería o la huelga general del 14 de noviembre reactivaron en Asturias el pulso de una sociedad que hasta ese momento miraba hacia otro lado, mientras sus recursos económicos desaparecían por las alcantarillas del despilfarro y la corrupción. Una contundente huelga de transporte dio paso a un conflicto minero aún más contundente. Un conflicto en el que el gobierno tenía claros sus objetivos: poner fin a la industria extractiva del carbón asturiano. Así las cosas, comienza la huelga. Por una parte, el gobierno no cedía un ápice y con esas condiciones el sector estaba condenado al cierre. Y por otra, los cortes de carretera estaban empezando a calentarse. Las negociaciones no avanzaban y el conflicto se enquistó. La violencia de los enfrentamientos llegó a límites inusuales y la represión se puso a la misma altura. Cientos de detenciones, heridos, palizas, asalto de pueblos y viviendas. La presencia policial proveniente de todo el Estado español era asfixiante y aquello ya era una ocupación en toda regla. Sin embargo, aunque se convoca unilateralmente una huelga general en las cuencas mineras con un éxito arrollador, la división sindical era cada vez más notoria y se escenificaba con la convocatoria de movilizaciones por separado. Algo no funcionaba bien.
El número de trabajadores de la minería pública era de unos 1.800 y otros 800 de la minería privada. Sin embargo, las movilizaciones más duras, los cortes de carreteras y los enfrentamientos consiguientes estaban sostenidos por un número muy pequeño de personas, muchas de las cuales ni siquiera pertenecían a la minería, sino que procedían del paro y de los sectores laborales más precarios. Poco después, la marcha minera a Madrid tiene una repercusión inimaginable. Recibimos la solidaridad y el apoyo no solo del pueblo madrileño, sino de todo el Estado español. Este apoyo, aumentado con la represión desencadenada durante la manifestación en Madrid, invitaba a retomar y endurecer las movilizaciones en Asturias y extenderlas al resto de sectores laborales en lucha. Era el momento de unificar luchas sectoriales, intensificarlas y endurecerlas, apoyándonos en la punta de lanza que suponía la lucha minera y la solidaridad que habíamos despertado en todo el Estado español y en muchos lugares de Europa. Pero otra vez las direcciones de los sindicatos mayoritarios vuelven a aparecer y al día siguiente de la manifestación en Madrid desautorizan cualquier tipo de movilización. Así se abandonan las movilizaciones y finalmente la huelga se desconvoca y se comienza a trabajar en todos los centros de trabajo. La consecuencia es la vuelta al trabajo sin un solo objetivo conseguido. Decenas de personas imputadas en causas judiciales, minas cerradas, cientos de despidos en las subcontratas y sueldos de 800 euros por 10 horas de trabajo diarias en la minería privada. La derrota es total. Sin embargo, esta situación abrió nuevas perspectivas de lucha y resistencia. Luchar por la supervivencia de un sector económico es lícito, pero a estas alturas ningún sector productivo va a poder salir adelante por sí mismo. No es la mina, ni el metal, ni el transporte, ni ningún otro sector en el punto en el que estamos. Nadie va a sobrevivir aisladamente. O nos salvamos juntos y juntas, o todos y todos arderemos en la misma hoguera. La huelga general del 14 de noviembre fue un primer paso en este sentido. Durante ese día se producen enfrentamientos durísimos entre los piquetes y la policía, hasta el punto de que los enfrentamientos llegan hasta la propia sede de los sindicatos en sesión. El resultado es de 4 detenidos, 8 imputados y varios agentes heridos. Al mediodía tiene lugar la manifestación. Al final de esta manifestación nos dirigimos a la comisaría de policía para exigir la liberación de los 4 detenidos. Miles de personas rodean la comisaría y al cabo de unas horas la presión popular consigue la liberación de los detenidos. Aquí no se trataba de una lucha por un sector productivo ni por la sanidad, la educación o los derechos laborales. Se trataba de una lucha por la supervivencia de la clase obrera asturiana, que en esta ocasión se reflejaba en la libertad de los compañeros detenidos. Ahora estamos en esta situación porque la burbuja inmobiliaria, la deuda de la banca, la ambición empresarial y la colaboración política con todo ello hicieron que derechos tan básicos como la alimentación, la sanidad, la vivienda, el trabajo, la educación o los servicios sociales sean ahora un lujo inalcanzable para una mayoría cada vez más agobiada. El capitalismo viene a por todo. Su ofensiva es total y por ello la respuesta de la clase obrera también debe ser total. Asturias en Pie pretende ser una herramienta útil en este proceso. No es una organización, ni un movimiento, ni una plataforma. Asturias en Pie es una consigna de lucha y resistencia obrera. Lo que está en juego no son solamente nuestros derechos laborales y sociales, sino nuestra propia supervivencia. La gran mayoría de la clase obrera asturiana ya no trabaja en grandes empresas o sectores productivos. La gran mayoría de la clase obrera asturiana ni siquiera trabaja o lo hace en trabajos precarios con sueldos que ya no dan para comer. La gran mayoría de la clase obrera está abocada a la miseria. Esa es la realidad. Poner Asturias en pie significa hacer frente a esa realidad y encontrar nuestra propia forma de organizarnos, nuestra propia forma de unirnos y nuestra propia forma de construir el futuro. Puxe Asturias.
y un paso atrás contra el terrorismo de la patronal. Así, y un paso atrás contra el terrorismo de la patronal. Luego, unidad obrera, unidad obrera, unidad obrera. En toda esta zona, la Peña Mayor, hubo en los años 40 una actividad guerrillera muy importante. Muchas partidas pasaban por aquí de cruce, hacia otras zonas, o tenían su actividad aquí. Nosotros queríamos hacer desde Asturias en Pie una pequeña reflexión, ¿no? Mucha gente que dice que se haga lo que se haga, que todo está perdido, ¿no? Que las manifestaciones, los conciertos, los cortes de carretera, los enfrentamientos, las huelgas, que todo es inútil, ¿no? Y que no vamos a ninguna parte. Bueno, hay que ponerse un poco, pensar un poco lo que hizo esta gente aquí después de que Franco ya hubiera ganado, digamos, la guerra y el golpe de Estado. Y esta gente que después, eso sí que tenían la batalla perdida, sí que tenían la guerra perdida y no se dieron por vencidos. Y siguieron peleando por las ideas que tenían y siguieron peleando por las ideas que tenemos nosotros, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pelear por ellos, por su recuerdo, por su memoria, pelear por nosotros y nosotras mismas y pelear por las generaciones que vienen a continuación. Bueno, y ahora Samuel os explicará un poquitín más lo que había por aquí. Buenos días y gracias por asistir a este acto. Yo quería resaltar, aparte de esto, la cantidad de hombres y mujeres que pasaron desapercibidos, que vivieron la dictadura franquista, que no se acordó de ellos ni Dios, que fueron verdaderos enlaces. Y ahora mismo se me ocurre, pues no sé, Irundina Onís Forcelledo, la madre de Pegadina, que pasó desapercibida, que fue un gran enlace de la guerrilla y murió hace 2 meses o 3 y vamos, nunca en ningún sitio salió, en ningún libro. Y como esa, muchas. Antes Paco decía que esto era el sitio donde transitaban. Hombre, Peñamayor fue uno de los sitios más importantes, aparte de Les Cuenques, donde incluso tenían las reuniones más grandes dentro de ellos con los grupos armados en esta zona. Yo conocí personalmente a unos cuantos guerrilleros, no sé, pues aparte Manolín Alguelu, Pelillo, Cándido Camblor, José Corralón, allá en Francia por el año 1977, donde contaban las penurias y el abandono que tenían de las organizaciones políticas. Uno de ellos que murió hace 2 años en París, que se llamaba Pepín de Goyo, que en ningún sitio, en ningún libro sale, ninguno. Estuvo 7 años en la guerrilla, cayó herido para abajo de Santumiano con 7 tiros, de ahí fue trasladado a un pueblo en un caballo que se llama La Mosquitera, encima del Pozo San Luis, estuvo ahí hasta que curó y luego, lógico, ya pasó a Francia. Comentando bueno, cómo fue el trayecto de aquí a Francia, porque no era montar en un avión y posarse ahí. O sea, la cantidad de penurias, llegar hasta Burgos, perseguidos, demás, y luego en la reunión con la dirección del Partido Comunista, y voy a nombrarlos, Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, y me dijo lo que yo hubiese averiguado ya en París hacía años. Si hubiese tenido la pistola allí, hubiese matado a Dolores y a Carrillo. Palabras textuales. Y hay que ir aclarándoles cosas. La contestación era qué hacía allí, que había que venir a morir a Asturias. O sea, fueron totalmente abandonados. Si no, era imposible que los liquidasen. Hay que contar, por ejemplo, el tema... Estos son todo un poquitín anécdotas. A mí me causa todavía un poco de tristeza. Yo entiendo que todo el mundo debe saber, pero bueno, estos temas a mí no me gustan. Pero el caso de el Peque se iba a largar después de marchar José Corralón, Pastrana, y no se largó porque tenía miedo que los mismos compañeros lo liquidasen. Cuando salió José Corralón, salió con 3 y llegó 1. Los demás, pues, circunstancias de la represión. Hay muchísimas más anécdotas. A mí, una cosa que me jode mucho,
Y me jode porque después de tener casi 40 años de la muerte del asesino de Franco, todavía ninguna organización política, ningún gobierno, y supuestamente en Asturias llevamos 30 años de gobierno de izquierdas, entre comillas, no hayan tenido el valor de gastar un poco de dinero haciendo un monumento a todos los fugados de Asturias, a todos, en un sitio concreto, puede ser aquí en el Nalón o en el Parque San Francisco de Oviedo, pero creo que debemos seguir exigiendo esto. Por aquí al lado liquidaron o asesinaron a 3 fugados en mayo del año 1938. Cayeron en una cueva que se llama Les Abrañuetes, me parece, una cosa así. Como ellos, un sinfín, como comenté antes, el último fugado, supuestamente en el año 1952, fue vendido por el cuñado, así como suena, vino andando desde la Cuenca hasta la Camocha y a los 3 días, hay muchísimas anécdotas por ahí, a los 3 días fue asesinado en casa. Pero no podemos permitir que siga pasando el tiempo, que no se haga nada nunca. No debemos de olvidar que lucharon, que fueron asesinados, que fueron vendidos por la organización política. Y para ir acabando voy a comentar una historia porque me causa gran tristeza. Hace 15 días estaba leyendo un libro donde se hablaba de un fugado, Sabugo. Sabugo fue mandado de Francia aquí, estaba enfermo, él dijo que estaría 1 año, lo tuvieron aquí 2 años, pasó muy mal los inviernos porque encima tenía una enfermedad pulmonar, lo detienen, no sabemos por qué, no fue asesinado por las fuerzas, entonces pasó a Francia. Todos los fugados cuando pasaban a Francia se iban a dirigir a la organización política, a los dirigentes, en vez de dar explicaciones tenía que pedirlos ellos. Y este fugado Sabugo, después de tener la reunión con Dolores y Carrillo, desapareció. O sea, no se supo más del... El otro día leyendo el libro que me causa tristeza, porque tenemos una facilidad de vocabulario, decía el traidor de Sabugo. Vamos, no puedes decir eso de un personaje que estuvo en la guerrilla tantísimo tiempo, no sabes si fue un traidor o no, pero dentro de la misma organización no se puede hacer eso. Yo creo que no, cada uno dentro de las comisarías aguantarían lo que aguantaron. Eso pasó a tanta gente como quedó aquí y que fueron perseguidos en toda la dictadura del régimen franquista. Y después, bueno, yo con esto acabo. De nuevo, gracias por asistir al acto. Y voy a anunciar algo. Intentamos, entre Langreo y Mieres, los vecinos, ya en el año 78, hubo una zona donde hubo muchos asesinados. Hicieron un monumento. El monumento antes había que ser un poco demócrata a los caídos. Había parte y parte. Ahora está el monumento a la libertad, a los fugados, a los represaliados franquistas, a los presos, a todo el mundo. Entonces el día 12 de octubre, porque el día 14 y el lunes mi padre murió hace 6 meses, vamos a hacer un homenaje a todos los fugados de Asturias, los que cayeron aquí, los que cayeron en el Nalón, en el Caudal, intentar con los vecinos del pueblo pues hacer ese homenaje, ya que no hay, y vuelvo a repetir, desde el gobierno asturiano no hacen nada, ni el monumento que necesitamos en Asturias. Y es penoso que en la Plaza de España, en Oviedo, todavía esté el monumento, como ponen al generalísimo, podríamos decir al asesino, y sin embargo a los que cayeron en esa zona, no. Comienzo al gran colofón de los primeros encuentros alternativos y populares de Jiménez.
y la trama asturiana. Después vamos a tener a la 7 de la Terrancha. Después vamos a tener a la 7 de los bonitos del norte de Cantabria con ese gran autobús que crucieron, que casi llegue a dar la vuelta ahí en Merenderos. Y después vamos a tener a cerrar el Gran Valiant Style. Y si hay instrumentos que ir afinándolos o desafinándolos, porque esto no puede acabar hasta que no amanezca. Bueno, 7, con todos vosotros, con todos vosotros, Papa X y la trama asturiana. Anticonstitucional, yo como la ETA, como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal. Anticonstitucional, como la monarquía, nuestro día a día, como la crisis, como intereconomía, como la subida del agua y el gas. Anticonstitucional, debería prohibirme también a Telecinco. Anticonstitucional como Garzón comiendo con ministros, como 23 de febrero, que no por ley, fuera de la ley, como Esperanza Aguirre dando el grito, como este principado siempre republicano, como hicieron el 8 de 34, como la primera línea de Playa Sisión, hoteles en Benidorm, Florentino y Desfalcos, como SBS Fabergé llega a Eurovisión, como fachas en fin, como Gran Hermano, ausentes de bondad, como inteligencia naral, anticonstitucional, como Bodregaros, con los deportes, novelas o la esquema, si no te aliena, te suelta más patrañas, yo soy radical, no sé de qué te extrañas, anticonstitucional, yo como España, como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal, anticonstitucional. Fuera grito, mientras tanto yo me echaba las manos a la cabeza, otra puta explosión, otro panteón de gas y carbón. Sobre Asturias pesa tanto patrón cabrón, tanta reconversión, tanta letra pequeña. Chulo que carbón me relevó de las 6, anunció otro parón, que trabaje el rey. El sindicato firmó, nada podéis hacer. Un morador de un canal que estalla en otro cuartel. Le bajé la lámina que se amplíe en sus días. Y ni Marqués y te vi, picando en su vida. Y disturbios, sube los prados. Veo correr niños entre disparos. Fuera los tornillos entre los fascistas. Como tiros rusos entre las esvásticas. Aprieta las comandas de esos esclavistas. Eres como mi padre por bajar a octava. No pagan, no
soy. Quiero que me acompañes, sí. Quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes, sí. Tú tendrás que estar así. Cuando realice el sol, cuando de la novela. That's good.